Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Juan Giraldo, su anfitrión el día de hoy en MAD, Locos por la Arquitectura. Hoy nos acompaña el ingeniero Andrés García, especialista en bioclimática y sostenibilidad, y vamos a conversar sobre un proyecto, caso de ejemplo, que tuvo muy buenas prácticas desde etapas tempranas del diseño y se vuelve un ejemplo que puede servir para abrir camino a los que apenas están tratando de entrar en estas dinámicas de sostenibilidad. Aquí sí quisiera un poco contarles a los oyentes dinámicas de lo que ocurre en el diario de cuando se intentan lanzar estos tipos de iniciativas. Nosotros hicimos un evento en Barranquilla donde pudimos reunir varios profesionales en estas líneas de bioclimática y sostenibilidad. Andrés estaba invitado al evento y por diferentes circunstancias de vida, horario, no pudo asistir. Entonces, desafortunadamente nos tocó contarle la idea del podcast de una manera más informal por llamada, pero bueno, aquí está con nosotros y esperamos tenerlo en varios episodios conversando sobre lo que es bioclimática y sostenibilidad, su experiencia y casos prácticos, que creo que es lo que nos importa, ver que esto es posible. Hoy vamos a hablar del proyecto Save Future de Falabella y bueno, Andrés, gracias por estar aquí. ¿Nos puedes contar un poco de cómo fue ese proceso, qué dinámicas surgieron, desde qué etapas entraste, un poco el panorama? Gracias, Juan. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes, pues muchas gracias a Exiplas por la invitación, a Juan. El Save Future yo digo que para mí es el edificio en área más grande, yo creo que de Colombia, y yo creo que si uno se pone a mirar en Latinoamérica es de los más grandes. Son casi más de 85,000 metros cuadrados. Es más, cuando uno piensa 85,000, a veces uno como que, 85,000 metros cuadrados, se nota que es una gran área. Pero es imaginarse uno 8 cuadras, o sea, un edificio de 8 cuadras. O sea, 8 cuadras y media. O sea, eso es algo enorme. O sea, es cuando uno habla ya de los presupuestos, de los estudios, todo se multiplica como por 10. Por ejemplo, nosotros a veces teníamos problemas hasta con los softwares, pues porque a veces los softwares están diseñados para edificaciones más pequeñas y cuando tiene uno este burrote de proyecto es algo complejísimo. ¿Desde dónde entramos? Nosotros entramos desde la parte inicial, cuando ya se tenía como el layout iniciales, había unas premisas del cliente. El cliente, digamos, tenía unas premisas, todavía las tiene muy altas, que quería hacerlo certificar la bodega, quería tener un muy buen puntaje, quería que los consumos de energía fueran muy bajos, que sea una muy buena iluminación, una buena renovación de aire, pues porque además esto es un centro de distribución que va a ser alquilado por Falabella y Falabella tiene unos requerimientos internacionales ya como muy bien establecidos de temperaturas, de iluminación, o sea, y no solamente para el tema mío, el tema estructural, de disponibilidad de energía eléctrica, hidrosanitario, extinción, control de fuegos. Yo creo que fue un reto tanto para la gerencia del proyecto, para el cliente y para todos los diseñadores. Es más, es un reto que uno todavía lo está viviendo porque yo recibo todavía correos, Andrés, toca revisar esto, Andrés, ¿qué opina de esto? Obviamente que se está ya construyendo y se está terminando, entonces hay cambios. Todo el equipo como que se hizo como un muy buen equipo entre diseñadores, constructor, finalmente ya entre los constructores y los proveedores, que creo que va a tener el centro de distribución más grande de Colombia y yo creo que un ejemplo a nivel mundial. Yo creo que abres un panorama muy interesante. Hablar de que desde las etapas tempranas habían unas premisas y un requerimiento un poco dirige a todo mundo o a todo el equipo involucrado a hacer las cosas orientadas a esto. Entonces, seguramente si un proyecto ya llega diciendo quiero buena ventilación, confort, pero no quiero climatización mecánica, iluminación natural y todo lo que esto conlleva, seguramente empieza a abrir unos caminos que no son los de todos los proyectos. No es estos proyectos que quizás ya están resueltos y quieren mejorar cositas, sino que se pensó desde el inicio. En ese proceso, en un proyecto de estas dimensiones y con estos requerimientos tan puntuales, ¿qué retos fueron los más grandes que enfrentaste en el proceso desde tu perspectiva o lo que veías en el equipo de trabajo? Bueno, primero que sí es una gran ventaja, o sea, en partir uno como con el requerimiento, o sea, yo creo que si el cliente está convencido y dice, oiga, yo quiero tener
Porque a veces puede ser que hay clientes que yo quiero tener una bodega por tener una bodega y tener abrigo para algo, ¿sí? Y no piensa en temas ni de ventilación, ni iluminación, ni va a ser frío, ni va a ser calor, o mi cliente se va a quejar, pero digamos que cada vez se ve más en temas de, por ejemplo, de centros de distribución, bodegas, se ve que los clientes de pronto nacionales o internacionales no se conforman con un simple espacio, oiga, una bodega de 100% en una altura de 14 metros, sino que esperan que la iluminación sea buena, esperan que las condiciones al interior de calidad sean buenas. ¿Por qué? Porque a veces van a almacenar un perfume o un líquido inflamable y ya tienen unos requerimientos. Términos de temperatura, oiga, yo no puedo superar la temperatura hasta este punto, hasta este punto. Entonces yo creo que sí, de ahí partimos con algo muy bueno y que yo creo que más de una persona la ha vivido cuando va a alquilar una bodega, ¿sí? Que cuando vienen estas grandes compañías internacionales, Mercado Libre, Falabella, no sé, el D1, tienen como esos criterios muy bien establecidos. Pues ¿por qué? Porque ya digamos que son personas que por todo el mundo tienen centros de distribución, tienen bodegas y pues ya saben que si la bodega está mal ventilada pues van a tener problemas, si está mal iluminada van a tener problemas, si no tienen un buen aislamiento y la temperatura va a superar los 35, 40 grados pues no van a poder utilizar todo el volumen. Entonces eso sí yo creo que es un tema y que tú lo tocaste que es muy importante y que yo creo que es bueno que pues, digamos que las demás personas que hacen bodegas y todo eso, pues lo vivan porque posiblemente yo tengo una bodega y tengo problemas y hay formas de solucionarlos, ¿sí? Entonces digamos que esto, pues partimos bien. Y los retos, yo creo que el volumen para mí era un tema de retos muy importantes, el tema de que se estaba certificando LEED. Por ejemplo, muy pocas bodegas en Colombia están certificadas LEED. Ellos querían, digamos, que tener los más altos estándares. Entonces, claro, uno trabaja a veces con una bodega y, oiga, quiero tener un buen comportamiento, pero no llegar hasta un tema de LEED, ¿sí? Acá sí era certificar la bodega, o sea, era un tema que era complejo. Y lo otro, por ejemplo, claro, cuando uno ya habla de una bodega, por ejemplo, no sé, de 85.000 metros cuadrados, la pendiente, si uno se pone a pensar en una pendiente al 7, al 8, o sea, la forma de la cubierta. ¿Cómo yo la voy a hacer? Si la voy a hacer, pues oiga, una sola cubierta normal al 7, 8%, pues oiga, voy a tener una diferencia de alturas muy grande, no voy a poder aprovechar el volumen. Y por ejemplo el tema de la cubierta aquí es una cubierta, creo que la pendiente no supera el 2%, entonces digamos que esa por ejemplo hace que sea una característica que sea más compleja porque pues no tiene que tener una membrana diferente para el tema del agua, la forma, el tema sifónico, el manejo del agua lluvia sifónico, la iluminación natural, pues las soluciones tienen que ser mucho más precisas, digamos que se va como acotando en el tema de la iluminación natural. Hay muchas soluciones, pero claro, acá yo tenía una premisa que, digamos que, no sé, por ejemplo, una iluminación en tejas, que es la tradicional que se utiliza en bodegas, no se puede utilizar ahí pues porque de entrada la pendiente es del 2% y tenemos por un lado 110 y por el otro lado 850 metros, ¿sí? Entonces, digamos que yo creo que sí fueron muchos retos que todavía se están terminando de finalizar y de construir. Perfecto. Y me parecía interesante como que indagáramos en cuáles esas fueron las estrategias más importantes en el proyecto, en donde hubo más foco, ya sea por ese requerimiento inicial o porque en el desarrollo que tuviste en el proceso de consultoría fue como esta estrategia es fundamental en el proyecto. ¿Cuáles fueron las estrategias que llevaron al proyecto a llegar a estos altos estándares? Listo. Pues digamos que para mí son como 4 temas transversales que se trabajaron, que para el cliente los 4 eran importantes. Es más, a nosotros en algún momento, por ejemplo, ya sabíamos la cantidad, pues que teníamos que cumplir una cierta renovación de aire. El tema de calidad del aire para ellos es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que nuestros grandes almacenes pues almacenan desde un perfume hasta un muñeco, o sea, usted se va a no sé, a un Falabella, a un Éxito, a un Macros, se encuentra de todo. Y todo eso lo van a tener que tener en un espacio y todo tiene que, digamos que, cumplir unas condiciones. Primero, el tema de renovación de aire, ¿sí? Entonces, pues que obviamente hacer un diseño de rejillas en fachada, jugar muy bien con la modulación de los paneles en fachada, con el diseño arquitectónico, entonces, oiga, las posiciones, el cálculo de las ventilaciones, ¿sí? En este proyecto se colocaron unos extractores por gravedad, porque tocaba sí o sí, porque digamos que, por ejemplo, el cliente decía, no, yo no quiero perforar la cubierta, pero cuando hacíamos los análisis, pues atravesar el aire de forma natural 110 metros,
por más de que yo tuviera 14 metros de altura, no nos iba a dar. Entonces, oiga, necesitábamos apoyarnos con una lucarna, pero la lucarna es otra subestructura. Entonces, fueron muchos retos. Digamos que finalmente se quedó con un tema de extractores por gravedad, que yo creo que es una muy buena solución contra una lucarna, el tema de ventilación, el tema de eficiencia energética. Si bien no es un proyecto, no es una bodega que esté acondicionada, sí querían que las condiciones al interior fueran muy buenas. Entonces, por ejemplo, se trabajó mucho con diferentes espesores de aislantes, tanto en fachada como en cubierta. Entonces, se tenían casi que 50 posibles combinaciones, o sea, entre diferentes espesores de fachada y diferentes de cubierta. Es más, se analizó el sencillo, la lámina metálica sencilla en fachada y en cubierta, qué pasaba. Y también se fue hasta el otro extremo, ya que pasaba con un sándwich 60-60 o 100-100. 100-100 hablamos de milímetros. Entonces, digamos que se encontró como una medida que daba buenas soluciones, que entraba dentro del presupuesto desde el punto de vista térmico. Obviamente desde el punto de vista de temperaturas, ellos querían conocer un poco la temperatura que se iba a presentar, que se estima que se presente a diferentes alturas, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, por los procesos y el almacenamiento que ellos van a tener. Y lo último, la iluminación natural, ¿sí? Y por ejemplo, en el tema de la iluminación natural, creo que fue un reto súper importante, pues porque primero tenemos una cubierta que, digamos que es casi plana, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno va a coger, pues lo primero que uno piensa es, no, pues cubierta translúcida, vamos de una vez con por ejemplo, con una Exiplas. Y lo primero que dice, oiga, la pendiente máxima, ¿cuánto es, Juan? Como La mínima. La mínima, 7%. perdón. 7%. Y esto yo estoy al 2%, creo que 1.8%, pues salga. No aplica. Sí, exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la única, por ejemplo, es llegar al mundo del domo, ¿sí? Ahí fue, digamos, que se buscaron diferentes tipos de soluciones. Se encontró el Dome Sky, que creo que fue un desarrollo que al mismo tiempo comenzó o sea, que yo creo que fue algo bueno que hizo Exiplas, que llegó, vio que había un requerimiento, pues porque en Colombia hasta ese momento no se producían domos, o creo que todavía no se producían. No se producían domos para ese sistema. Exactamente, no se producía, y pues creo que Exiplas creó el Dome Sky para este proyecto, ¿sí? Respondiendo al requerimiento, porque claro, digamos que en algún momento se evaluó, porque es más, se evaluó, no, la única solución era el domo. O sea, ahí no había nada más que hacer, ¿sí? Ni inventarnos. Y bueno, el domo hay que importarlo, ¿sí? Y la importación, mientras hacían el negocio y la importación, eran 2, 3, 4 meses. Eso es un tema que, digamos que el domo a veces cuando es importado tiene unas dimensiones, pero entonces digamos que, por ejemplo, en ese momento se tenía que pedir y el domo tenía que cuadrar con la estructura y al mismo tiempo tenía que cuadrar con la cubierta opaca. O sea, eran muchas cosas que creo que fue un gran reto y en algún momento como que se dedicaban 2, 3 horas a revisar el tema, a llamar, oiga, esto por qué si no. Y creo que apareció Exiplas alzó la mano, dijo, oiga, yo lo puedo desarrollar. Ya habían unos requerimientos, por ejemplo, nosotros tenemos unos requerimientos ya muy precisos de transmitancia térmica, que es la cantidad de calor que pasa del exterior al interior, de iluminación, que es la cantidad de luz que pasa del interior al exterior, que sea, por ejemplo, bicapa para evitar problemas de humedad por condensación, porque claro, digamos que eso sí, una premisa del cliente era que no puede haber por condiciones climáticas ni una gotera. Puede ser que la hayan por, no sé, por algún evento, una tubería, pero no puede haber que haya una humedad por condensación en una bodega de esas. Entonces creo que se desarrolló y creo que Exiplas desarrolló el producto afortunadamente, lo desarrolló, hubo como una comunión ahí con el de las cubiertas, se trabajó con el equipo técnico, nosotros encontramos la buena solución y creo que se encontró un buen resultado y ese fue otro, digamos, de los puntos, el tema de la iluminación natural, que creo que ya se ha verificado y afortunadamente los resultados que han dado en las mediciones pues son muy parecidos a los de las simulaciones y creo que todos estamos contentos en todo ese gran trabajo que se hizo, en toda esa, digamos, en ese afán que se encontró y pues en tener un muy buen producto ya, producto no el Dome Sky, que creo que también es muy bueno, pero el producto como tal que es el centro de distribución. Claro que sí. A mí me parece muy interesante ver cómo este caso de éxito puede inspirar a otras empresas a adoptar estas prácticas. Como, ¿qué mensaje tienes como ligado a esto? Cómo todos los industriales, o según esto no necesariamente tiene que ser un proyecto industrial, pero cómo podemos llevar todas estas prácticas a diferentes escalas, a diferentes instalaciones que puedan ser replicables de alguna manera,
guardando las proporciones que se pueden y los análisis puntuales que cada proyecto requiere. Como que, ¿cómo podemos llevarle este mensaje a los oyentes para que entiendan que cada uno de estos análisis son de alguna manera aplicables a diferentes proyectos y puedan usarlo? No, digamos que para mí es clave como que para mí son 4 puntos, que es la iluminación, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos hecho ejercicios, no en Bogotá, digamos en zonas cálidas, sí, en zonas muy, muy cálidas, donde la temperatura, por ejemplo, llega a los 40 grados, y hemos hecho ejercicios, oiga, a mí me decía el cliente, no, a mí no me gustan los domos ni los elementos translúcidos porque son bodegas refrigeradas, sí, dice, no, eso va a hacer que se me reviente a mí el aire acondicionado. Yo le decía, no, hagamos el ejercicio. Oiga, ¿qué pasa si yo pongo, pues no voy a poner el 10%, pongamos un 2.5, 3%, pongamos una bicapa que tengo? O sea, déjeme, yo le muestro el ejercicio. Y, por ejemplo, hicimos un ejercicio en una zona cálida para una bodega que tenía que garantizar una temperatura que nunca superara los 22 grados. Y, claro, cuando yo hago el balance energético en todo un año, los ahorros son como del 15-20%, colocando nomás, sabiendo, o sea, colocando, digamos, unos domos bien ubicados, bien distribuidos, haciendo eso, ¿sí? Se está ahorrando usted el 20% de la energía eléctrica de todo el año de una edificación, ¿sí? Solamente con un cambio, por ejemplo, a nivel industrial. Pues obviamente que en cualquier otro uso, pues el aprovechamiento de la iluminación natural es muy importante, tanto para reducir el costo de iluminación de energía eléctrica, por ejemplo, como para las visuales, el bienestar, poder descansar los ojos. Eso ya hay estudios, por ejemplo, que las clínicas, que la gente que trabaja y tiene una visual contra el exterior, pues trabajan más contentos, son más productivos. Entonces el tema de la iluminación es súper importante. El tema de renovación de aire, ese sí yo creo que después del tema del COVID es muy diciente porque pues sí, digamos que afecta temas de salud, afecta temas de concentración y pues sí o sí yo tengo que garantizar, sea de forma natural, sea de forma mecánica, tengo que garantizar renovación. Y lo otro es temperatura, que va como muy ligada con el tema de eficiencia energética. Muchas veces uno cree, oiga, no sé, yo siempre digo, cualquier decisión que se haga en un proyecto puede ser sencilla, el color de la fachada, puede ser, yo voy a colocar un muro en mampostería, lo voy a poner en drywall o en concreto. Cualquier decisión que se tome va a afectar las condiciones internas, las necesidades de refrigeración, las necesidades de calefacción. Entonces sí es bueno entender de pronto que, no sé, yo sé, creo que el público dice, oiga, no, pues ¿cómo voy a saber si hay técnicos para eso? Oiga, ¿qué es mejor? ¿Pintarle de blanco, de negro, la ventana chiquita, pequeña? Eso ya hay gente que lo sabe, pero sí entender, por ejemplo, cualquier diseñador, cualquier constructor, que cualquier decisión que se tome va a afectar el comportamiento del edificio. Y yo creo que muchas veces, porque por ejemplo yo soy ingeniero civil y yo comencé por la construcción. Y yo sé que en construcción el tema del costo y del precio y de la velocidad de construcción son los parámetros más importantes. Pero en ese afán, en ese corre-corre del día al día, uno muchas veces no piensa que de pronto puede ser que, oiga, un producto sea igual, el costo sea igual que el otro, pero me va a traer un beneficio para mi proyecto. Porque las personas posiblemente no lo saben, ¿sí? Oiga, yo coloco, ¿qué pasa si yo pongo mi fachada en muro de bloque o muro de mampostería o en drywall en concreto? Puede ser que los 4 sean el mismo, las velocidades de construcción son muy parecidas, pero todos van a tener un comportamiento diferente, ¿sí? Entonces yo creo que sí es entender. De pronto, oiga, no haga el análisis porque pues de pronto ya hay gente que lo hace y meterse en ese tema es quitarse uno, mejor dicho, volver a hacer muchas cosas, pero sí entender que cualquier decisión que usted tome o haga en un proyecto va a influir en el funcionamiento de él. Para bien o para mal, no sabemos, pero cualquier decisión que usted tenga la va a influir, por pequeña que sea. Claro, hay un mensaje bien interesante porque sin importar la escala y el proyecto, lo que es importante es entender que el material, el color y la orientación misma del edificio, el tamaño de la ventana, de la rejilla nos va a afectar mucho. Entonces, hay básicamente el mensaje fuerte que me parece a mí que hay que dejar aquí es analizar muy bien dónde estoy y qué necesito y qué busco. Y ya todo eso nos va a ayudar a tomar muchas decisiones. Y ¿sabes qué, Juan? Y entender que todo eso influye. O sea, entender que si yo me oriento para un lado, si lo oriento para el otro, si hago un edificio, todas esas, o sea, no existe una receta perfecta.
porque no hay el lote perfecto, no hay el proyecto. O sea, yo siempre escuché desde que estaba estudiando, era que los proyectos nunca se terminan, los proyectos siempre se abandonan, ¿sí? Y esto es muy parecido, o sea, no existe la solución. O sea, que a mí me dicen, oiga, ¿cuál es la solución perfecta? No existe. No existe. Ni el material perfecto, o sea, no existe. Es como un cúmulo de diferentes soluciones que van dando, digamos, como un mejor producto al final, ¿sí? O que también que el cliente esté siempre informado. ¿Sí? Porque puede ser que usted diga, no sé, Juan, vamos a hacer un proyecto y esta es la mejor orientación, ese es el material, pero pues oiga, los costos no me dan. Y yo tengo que tomar una decisión, mi decisión es esta, pero yo sé que... Sacrifico X variable. Exactamente. Sí, tomar decisión con datos técnicos claros. Digamos que otro tema que tocaba, si vale la pena como ampliar o por lo menos dar un abrebocas para quizá futuros episodios, y es que el presupuesto es fundamental en todo tipo de proyectos. Creo que todos los que trabajamos en el sector de la construcción vemos esto en diferentes comités, en obras, en fin. Pero digamos que, como bien lo dices, decisiones como orientar o girar un volumen puedan afectar positiva o negativamente. Poner un ladrillo así o ponerlo así puede empezar a generar un precio igual del ladrillo, pero quizá mejore el desempeño de un proyecto. Entonces hay decisiones pasivas de arquitectura, de diseño, que no van a afectar el presupuesto del proyecto. Hay otras que sí seguramente le van a afectar más, como aislamientos y demás, pero como lo decías, Andrés, es cierto que esto se puede ver en un tema de retorno a la inversión en la etapa operativa. Yo aquí quería dar un abrebocas a una idea que hay de un futuro episodio. Es que este proyecto también fue un caso de éxito de una certificación, como bien lo mencionabas previamente, que es la certificación LEED, pero también de incentivos tributarios, que de alguna manera en el mercado colombiano desarrollar proyectos con este nivel de sostenibilidad está siendo premiado por el gobierno nacional con unos incentivos tributarios que son básicamente exclusión del IVA y deducción de renta. Ampliaremos esta información en otro episodio, pero eso también nos lleva a que hacer sostenibilidad no siempre es más caro. A veces ese aumento presupuestal en algunas variables lo puedo compensar con la reducción de impuestos y podemos, aparte de tener espacios confortables, bien iluminados y todo lo que Andrés nos acaba de contar el día de hoy, podríamos también tener un beneficio económico por hacer las cosas bien, porque pues qué bueno hacer proyectos que son ambientalmente conscientes, pero al final qué bueno que el cliente también tenga unos beneficios económicos. Entonces me parece que también es importante tener eso presente. No, y eso es un tema que, no sé, uno muchas veces, es más, y son en dos etapas. Yo sé que muchas veces quien construye es uno y quien opera es otro, ¿sí? Entonces a veces el constructor dice, uy, si yo hago un mejor producto, pues ese valor tengo que pasárselo al comprador, y si mi producto se vuelve más costoso y mi competencia está por debajo, pues yo voy a tener, digamos, una velocidad de venta. Ese es el pensamiento, ¿no? Pero pues uno a veces cree, no sé, yo siempre he dicho, oiga, ¿por qué no ofrecer de pronto un bien inmueble, una vivienda más costosa, como un carro? Uno sabe muchas veces, oiga, yo me subo al Renault 4 y sé que me lleva del punto A al punto B, pero yo me puedo subir en un Audi del punto A al punto B, voy más confortable, voy más cómodo, escucho mejor música. Y es la decisión de la persona. Yo sé que de pronto en la construcción tienen más miedo a eso, pero cuando quien construye y quien opera, creo que eso es una ecuación, o sea, eso es ganadora. Es más, aquí sale hasta... Si usted se pone a ver, por ejemplo, un proyecto como el CEDI, como el CEDI Future, obviamente que la exclusión del IVA de toda la envolvente. Imagínense una envolvente de 85.000 metros cuadrados, y es puro panelería tipo sándwich, fachada, cubierta, los extractores por gravedad, los domos de iluminación. O sea, es un tema que es el 19% casi que de toda la envolvente, porque pues toda la envolvente está ayudando a hacer eficiencia energética, ¿sí? Y lo mismo lo de los domos. Por ejemplo, si en el CEDI hubieran decidido quitar toda la iluminación, no vamos a poner el Dome Sky de Exiplas y nos vamos todo con ¿qué? Un panel opaco, con un panel opaco, natural. exactamente. Y vamos a poner iluminación, la más, mejor dicho, LED con sensor, mejor dicho. Aún así, en operación los costos son como o sea, estarían gastando como póngale que por debajo un 15% más. Y un 15% con el valor del kilovatio y como está creciendo, en una bodega 85.000 metros cuadrados, están hablando de miles de millones de pesos al año. Y cuando usted lo mira y hace el balance entre el Dome Sky de Exiplas contra la teja, porque yo no es que coloque la teja, recorte, bote panel y después ponga el otro, no, porque yo voy a poner menos panel, ¿sí? Y creo que el costo, mejor dicho, no sé, el sobrecosto de ponerle, por ejemplo, una bodega, los domos,
y no ponerlos, creo que no, o sea, es un costo muy pequeño con los beneficios que se traen, ¿sí? Entonces, digamos que yo a veces creo que la gente tiene como ese miedo de, creen que primero yo pongo, o sea, no sé, pongo la cubierta, recorto, boto, voy a tener mucho desperdicio, después llega el panel translúcido. Entonces yo creo que pronto falta de pronto información, porque los costos, o sea, digamos uno cuando hace los ejercicios, pues los domos de iluminación o las cubiertas translúcidas se pagan solas. Se pagan solas, efectivamente. Yo creo que el mensaje que das del carro es bien importante porque uno de los mensajes de estos primeros acercamientos a crear este espacio de discusiones es entender que un usuario final de una vivienda, que así como van a comprar un carro, saben que compran confort, quizá seguridad, quizá algunos aspectos. En el diseño y la construcción deberíamos de ir avanzando en esto también, y cuando uno vaya a comprar un apartamento o vaya a arrendar una bodega o a desarrollar un nuevo proyecto industrial, empiece a pensar en estas medidas desde el inicio, así como pasó en Falabella, y de alguna manera cada día hagamos arquitectura más consciente de todas estas premisas ambientales. No, y fijo, Juan, eso va a llegar. O sea, yo no sé por qué, digamos que en Colombia, digamos que en el mercado inmobiliario se ha tendido más hacia la tecnología. O sea, la gente cuando compra un apartamento lujoso cree que, o sea, el camino es por la tecnología. No, está domotizado. No, mire, vea, yo aplaudo y aprendo las luces. No sé, hablo y se apagan las luces. Y usted entra a un apartamento o a unas casas hermosas. Y yo he conocido casos reales en que una habitación principal hermosa con una vista a un valle que uno dice, yo quisiera dormir ahí. Y yo le pregunto al cliente, le dice, no, pero acá nadie puede dormir del frío. Entonces todos se van para las otras habitaciones. Entonces uno dice, oiga, es una casa estrato 6 con unos presupuestos, oiga, sobredimensionados, con una tecnología de punta, pero la parte climática la dejaron abajo, ¿sí? Entonces yo creo que sí se tiene que, y yo creo que los constructores y los que desarrollan vivienda, o sea, lo que decía ahorita, digamos en un podcast que estamos hablando ahorita con Natalia, el tema de humedad por condensación, de calidad del aire, cada vez es un tema que la gente, yo estoy seguro, si usted le dice en su vivienda, oiga, ¿usted qué prefiere, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín? No pagar, sentirse en Bogotá más calientico, o en Medellín no pagar aire acondicionado, o más bien que le prenda y le apague las luces con las palmadas, le apuesto que usted prefiere decir, no, yo no quiero tener aire y estar confortable y no tener calefacción, pero sentirme bien, ¿sí? Pero pues bueno, ese es el punto de vista de uno, y ojalá que pues todo esto que se está haciendo vaya a ir llevando el mercado hacia allá, porque yo creo que sí, los constructores tienen mucho miedo en meterle la mano a la envolvente, a mejorar las ventanas, a mejorar los aislantes en las fachadas, y se puede llegar a hacer, porque hay ejercicios, o sea, hay casas en Alemania que no necesitan calefacción cuando la temperatura está a menos 24. Y aquí en Bogotá, cuando nunca baja de 1 grado, necesitamos poner una mano de calefacción. Entonces, digamos, yo creo que sí, o sea, nos falta mucho, pero pues yo creo que estamos en el camino. Bueno, esperemos que este camino cada día sea más visible, más cercano a la realidad, y lentamente entre todos podamos de alguna manera llegar a él. Yo creo que con esto vamos dando por terminado este episodio. Andrés, nuevamente gracias por el espacio, por ustedes, Juan, contarnos esta experiencia tan interesante, y esperamos que todos puedan entrar y buscarla en diferentes lugares, en redes, buscar este proyecto que realmente da muchas enseñanzas que, insisto, no son totalmente replicables exactamente como se hicieron en este centro de distribución, pero sí el análisis que hay detrás para tomar buenas decisiones. Entonces, nuevamente gracias por acompañarnos, y Andrés, esperamos conversar en futuras ocasiones. Vale, Juan, muchísimas gracias. Feliz tarde. Igualmente. Gracias por escucharnos. Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD, Locos por la Arquitectura, o directamente en nuestro portal www.madlocosporlaarquitectura.com. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. No olviden darle like a este episodio, seguirnos e invitar a sus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestra página web. Seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.